Bueno, empezamos entonces, si les parece, a considerar un poquito el tema de los corchetes de Poisson, ¿no? Los corchetes de Poisson son, digamos, una forma, una funcional, digamos, bilineal, digamos, es un operador de dos funciones, f y g, que son funciones genéricas del espacio de fases, ¿no? Fíjense, de las variables las q y las p, ¿no? Del espacio de fases, bueno, y del tiempo, ¿no? En general también. Entonces, dadas dos funciones cualesquiera, se define, por definición, ¿está? El corchete de Poisson de las funciones f y g como esto. Fíjense, se hace la derivada de la primera respecto de la q multiplicada por la derivada de la segunda respecto de la p, siempre correspondientes, ¿no? La q1 con la p1, así, ¿no? Y se suma sobre todas ellas, menos, bueno, lo que menos cambiando, digamos, las funciones, ¿no? Ahora se hace la derivada de f respecto de la p por la derivada de g respecto de la q. ¿Eh? Fíjense, ¿está bien? Esa sería la definición, es así, se define por conveniencia posterior, ¿no? Y sí, ¿está bien? Fíjense que el operador este es antisimétrico, ¿no? En las funciones sobre las que opera. Si cambio el orden de fije, cambia el signo, ¿no? Obviamente, ¿no? ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Se entiende, no? Bien, que es la definición del corchete de Poisson. Es lo que tal vez no sé, lo han oído hablar o han sentido como conmutador, ¿no? Conmutador de dos funciones. Bueno, obviamente por la propia definición hay varias propiedades, ¿no? Directas que se deducen, ¿no? Fíjense, por ejemplo, si las funciones fueran, estas funciones fueran, f fuera, por ejemplo, simplemente uno de los q's, ¿eh? ¿Está bien? Y g fuera otro de los q's, ¿está bien? Fíjense, hacemos esto, ¿no? El corchete de Poisson entre, por ejemplo, qi y qj. ¿Eh? Fíjense que eso daría cero, ¿no? No es simplemente, bueno, porque ya aparece una derivada respecto de un p. Si derivo un q respecto de un p, ya me va a dar cero. ¿Está bien? Entonces, en los dos términos aparece siempre una derivada respecto a un p, así que da directamente cero, ¿no? Bueno, lo mismo con si los dos fueran dos p cualesquiera. ¿Eh? Fíjense que también daría cero, ¿no? Porque hay una derivada de q en ese caso. Mientras que si uno es un q y el otro es un p, cualesquiera, fíjense que si son distintos el q y el p, o sea, q1 y p3, digamos, ¿eh? ¿Está bien? Fíjense, cuando hago la derivada acá, hago todas las posibles derivadas, ¿está bien? Estas van a ser, salvo que sean, como acá están sumadas los productos de derivadas de Q y de P iguales, ¿no? Del Q1 y con el P1 y así, ¿eh? Fíjense, van a ser todas cero, salvo que justo el J y el I sean el mismo, ¿no? Porque en ese caso voy a poder hacer la derivada del P sub J respecto del P sub J, multiplicada por la derivada del Q sub J respecto del Q sub J, ¿no? Me van a dar 1 en ese caso, ¿está bien? ¿Está bien? Si no, no... Fíjense que el término este siempre daría cero, ¿no? Porque estoy derivando, el primero es el Q y el segundo es el P. Lo estoy derivando, el Q lo estoy derivando respecto de P y el P lo estoy derivando respecto de Q, que siempre, eso me da siempre cero, ¿no? Entonces, solo sobrevivirían esto justamente cuando el F y el G corresponden al mismo subíndice, ¿no? ¿Está bien? Son variables conjugadas, ¿no? El momento y la coordenada conjugados entre sí. ¿Está bien? Bueno, o sea, en otras palabras, si quieren, si son distintos a 0, si son iguales a 1, ¿no? Entonces tenemos esta otra propiedad. ¿Está bien? Bueno, y en general, por ejemplo, esto es interesante también, si una de las funciones es un q cualquiera y la otra es una función f genérica, ¿eh? Fíjense lo que pasa, ¿no? Si imaginemos que f es un q sub i, ¿eh?
Entonces, bueno, este de acá va a dar siempre 0, porque estoy derivando un Q respecto a un P que me va a dar siempre 0, y acá, derivada de Q sub I respecto a Q sub K va a ser 0, salvo que K sea igual a I. O sea, en esta sumatoria va a sobrevivir solamente la derivada, el índice I, ¿no? Derivada de F respecto, o sea, derivada de Q sub I respecto de Q sub I, ¿no? 1. Me va a dar 1. Y acá me va a aparecer la derivada de la función respecto de P sub I. El único término que sobrevive es 1 por la derivada de P de la función respecto de P sub I. Fíjense. Bueno, y lo equivalente, piénsenlo ustedes, es este, ¿no? Que si uno es P y el otro una función, aparece menos la derivada, ¿no? O sea, tiene esas relaciones importantes, digamos, y directas, digamos, que salen de la propia definición. Fíjense también, estas son propiedades genéricas también, ¿no? Fíjense que es lo que se llama bilineal, ¿no? Es lineal en cada una de las funciones, ¿no?, dentro del corchete. Por ejemplo, si aparece una de las funciones es F1 más F2, bueno, se puede partir en la suma, ¿no? Del corchete con F1 más el corchete con F2. ¿Está bien? Eso se ve directamente en la definición, ¿no? ¿Está bien? Eso es simple, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, y estas propiedades, bueno, esta es una propiedad un poquito más complicada, la vemos si quieren acá tenemos un auxiliar que es un poquito más detallado, ¿eh? Bueno, acá otra vez la definición del corchete de Poisson, ¿está bien? Y bueno, y acá una forma conveniente que, como ya sabemos con Hamilton, el formalismo simpléptico siempre viene muy bien, ¿no? Ayuda mucho en la notación y las deducciones, ¿no? Fíjense que la definición esta que usamos, que dijimos del corchete de Poisson, la podemos expresar en forma compacta usando el formalismo simpléptico de esta manera, ¿no? Si uno hace la cuenta, fíjense, acá están las derivadas de las f respecto de las q, o sea, de las primeras n etas, ¿no? Recuerden, la primera parte del vector este son las derivadas respecto a las q, y la segunda parte del vector son las derivadas respecto a las p, ¿no? ¿Está bien? Entonces, fíjense, cuando hacemos, bueno, cuando aplicamos la matriz simpléptica a este, ya sabemos lo que nos hace, ¿no? Nos manda la mitad de abajo, la manda arriba, y la mitad de arriba la manda abajo y le cambia el signo. ¿Está bien? Y entonces, bueno, y después tenemos entonces el vector columna ya transformado de esa manera, multiplicado por el vector fila que está ordenado normalmente, ¿no? Entonces, fíjense, cuando hacemos el producto escalar, sería, ¿no?, este vector con el resultado de la operación de este sobre este. Fíjense, la primera mitad está multiplicada por la mitad de abajo cambiada de signo, ¿eh? Y la segunda, perdón, sin cambiar de signo, la mitad de abajo sube simplemente, y la de abajo y la de arriba baja y cambia de signo, ¿no? Entonces la primera mitad está multiplicada por la segunda mitad de está bien, porque la derivada de los P's por la derivada de los Q's, esto, ordenado por supuesto, ¿no? 1, 1, 2, 2, 3, 3. Y después, bueno, la segunda mitad, que son las derivadas de de las P, multiplicada por la derivada de las Q cambiada de signo, ¿no? Esto de acá abajo, de acá arriba pasaron abajo y cambiando de signo. Es lo que ¿está bien? Bueno, qué bueno, en forma compacta se escribe así, ¿no es cierto? Este vector es este acá, el vector columna, este es el vector, bueno, columna traspuesto, el vector fila y la matriz. ¿Está bien? Entonces, bueno, fíjense, de esta manera, por ejemplo, se prueba un poco más rápido una de las propiedades que estaba ahí, ¿no? Bueno, estas son las que mencionamos recién, ¿no? Primero la antisimetría y después, bueno, la linealidad, ¿no? Que son directas, son muy simples. Pero fíjense esta, ¿no? Cuando tenemos una de las funciones, la puedo escribir como el producto de dos funciones. Bueno, el formalismo simpléctico sería esto. Y bueno, y esta, la derivada de este producto la distribuyo, ¿no? Hago F1 por la derivada de F2 más F2 por la derivada de F1, ¿no? ¿Está bien? Entonces fíjense que acá me queda directamente
el corchete de Poisson de F2 con G, acá el de F1 con G, y simplemente cada uno de ellos, uno multiplicado por F1 y otro por F2. ¿No? ¿Está bien? Así que bueno, esa es otra propiedad. Cuando tengo un producto, bueno, lo podemos... Fíjense, esta es uno puede hacer una especie de álgebra, ¿no? De estos corchetes. Puedo operar algebraicamente usando las propiedades estas, ¿no? ¿Está bien? Bueno, y después, bueno, también si uno toma la derivada parcial del corchete, fíjense que es equivalente a hacer esto, ¿no? Hacer el corchete de la derivada parcial de una con la otra más el corchete de la primera por la derivada de la segunda, ¿no? Eso viene simplemente la definición también, ¿no? ¿Está bien? Está acá. Cuando uno deriva respecto al tiempo, bueno, toma la derivada del tiempo de esto más la derivada del tiempo de esto, pero fíjense que cada uno de ellos es, ¿no? Si lo hago la distribución, será la derivada del tiempo respecto de esta primera por esta, y después también aparece la derivada del tiempo de esta por esta, que eso no es otra cosa que el corchete de la derivada de f respecto a esto. Y más el otro término, ¿no? Cuando derivo el segundo factor en cada término. ¿Está bien? O sea que, bueno, son propiedades directas. Verifíquenlas ustedes haciendo una cantita, pero bueno, más o menos. ¿Está bien? ¿Alguna duda? ¿Para qué sirven? Es la duda, me imagino, más básica. Bueno, después vamos a ver las utilidades que tienen. ¿Está bien? Por ahora son definiciones y propiedades. Bueno, esta es una identidad que es, bueno, es muy útil, que es la identidad de Jacobi, entre corchetes. Fíjense que es, si hago corchetes de corchetes, ¿no? Tomo tres funciones y hago el corchete de una función con el corchete de las otras dos. Bueno, y repito lo mismo con permutaciones cíclicas de las tres. Fíjense, paso el G para acá, el H para acá. Y si sumo las tres permutaciones cíclicas posibles, ¿no? De esta relación, me da 0. Esa sería la identidad de Jacobi. ¿Está bien? Bueno, la prueba de esto es, esencialmente es haciendo los corchetes, ¿no? Expandiendo los corchetes y fijándose que da 0. Realmente no hay... Pero no hay una forma así más directa, más simple. Pero bueno, lo vemos de una manera un poquito más compacta, simplemente teniendo en cuenta razonando, digamos, unas cosas muy básicas, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, acá tengo un corchete y hago otro corchete con él, ¿no? Fíjense, en este corchete aparecen derivadas primeras de la G y de la H, ¿no? ¿Está bien? Bueno, y cuando eso lo meto en el otro corchete, van a volver a derivarse esas funciones. Entonces, fíjense que en este corchete me van a aparecer derivadas segundas de la G y de la H, ¿no? Mientras, bueno, acá va a haber derivadas primeras de la F nada más, pero acá van a aparecer derivadas segundas de G y H. Bueno, y acá lo mismo, ¿no? Acá van a aparecer derivadas segundas de H y F, cuando desarrolle todo esto. ¿Está bien? Y también van a aparecer derivadas segundas de F y G cuando desarrolle todo esto, ¿no? Está claro eso, ¿no? Acá ya están derivadas una vez y cuando lo metan en el corchete le van a afectar derivadas otra vez. ¿Alguna? Sí, coméntenme cualquier cosa al chat que yo no lo puedo ver. Si tienen alguna duda, por favor díganmela en voz alta. No. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, obviamente, digamos, cuando en la suma esta van a aparecer derivadas segundas de todas las funciones, de la f, la g y la h, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es verificar, por ejemplo, que todos los términos que contienen derivadas segundas de la f, solo de la f, ¿no? Para no poner muchas más. Si consideramos solo los términos que contienen derivadas segundas de las f, vamos a ver que todas ellas dan 0, la suma de todas ellas dan 0. Y por supuesto, como es totalmente simétrico con respecto a las otras,
también todos los términos que tengan derivadas segundas de h van a dar 0 y todos los términos que tengan derivadas segundas de g van a dar 0. Y como siempre todo término contiene una derivada segunda, entonces esto no tiene más remedio que dar 0. ¿Está bien? O sea, primera observación, cualquier término de esta relación, cuando uno la expande, va a contener derivada segunda, seguro, ya sea de f, g o h. Si miramos los términos con derivadas segundas de f, nada más, vamos a ver que todos ellos son 0 y bueno, en consecuencia todos tienen que ser 0, ¿no? ¿Está bien? Esa es la idea. Entonces, bueno, como decíamos, ¿no? ¿Cuáles van a ser los términos que tienen derivada segunda de f? O sea, ¿qué corchetes van a dar términos con derivada segunda de f? Bueno, obviamente donde f aparezca dos veces entre un corchete, acá y acá, ¿no? ¿Está bien? Acá no, acá va a aparecer en derivada primero, o sea que acá no me importa. Entonces me fijo solamente en estos dos. ¿Está bien? Que son, bueno, los que están escritos acá, ¿no? Acá están explicitados. Fíjense acá. Que eran los dos posibles corchetes con derivadas segundas de f. Bueno, y bueno, primero, por definición, es simplemente esto, ¿no? El corchete del corchete. El corchete acá lo desarrollé, el de HF. ¿Está bien? Bueno, y acá uso las propiedades, ¿no? Esto lo puedo escribir como dos sumatorias. La sumatoria de esto menos la sumatoria de esto. Y entonces con la propiedad esa lineal, ¿no? De que tengo una suma, puedo escribir el corchete de una suma de funciones, lo puedo escribir como la suma de los corchetes, ¿no? O sea, bueno, lo puedo escribir así. Como la primera sumatoria, bueno, menos la segunda sumatoria. ¿Está bien? Y lo mismo con la otra, el otro corchete que me daba derivada segunda, ¿no? Entonces, bueno, ahora tengo que hacer estos corchetes, ¿no? ¿Recuerdan cómo era el corchete de un producto? Si aparecía el producto, era el corchete de la otra función con uno del producto por el otro afuera, digamos, más el corchete de la función con el otro y este primero afuera. Entonces fíjense que, claro, cuando saque este afuera, cuando aplique el corchete de este con este va a quedar afuera del corchete, entonces va a dar una derivada primera de f. O sea que solo aparecerá una derivada segunda de f cuando haga el corchete de este con este y este esté fuera. Entonces, bueno, si me quedo solo con los términos que dan derivadas segundas de f, que es lo que estamos considerando, fíjense, el primero de acá es simplemente la suma esta de los corchetes de g con df de p multiplicado por esto, menos la suma de los corchetes de g con df de q multiplicado por dh de p, ¿no? Sería esto de acá. Estos dos nada. Bueno, y acá abajo lo mismo, lo equivalente, ¿no? Y quedaría este con este afuera, este con este afuera, y este con este y con este afuera. ¿Está bien? ¿Está claro? Recuerden, estamos considerando solo de esa suma enorme imagínense si uno desarrollara todo esto explícitamente, ¿no? Quedarían un montón de términos, sería inconmensurable, digamos, más o menos. Muy difícil de seguir. Pero bueno, si nos fijamos solo los que tienen derivada segunda de f vienen de esto, ¿no? Del desarrollo de este, ¿no? Bueno, y ahora uno puede hacer el desarrollo, ¿no? Acá lo hacemos explícitamente. Acá están desarrollados los cuatro tipos de corchetes que daban derivadas segundas de esto. El corchete de este, que es este, ¿no? ¿Está bien? La derivada de f respecto de una q por la derivada de todo esto respecto de la p correspondiente. Fíjense que uso un índice distinto, ¿no? El k tiene cierto valor que está sumado, bueno, pero este corchete lo desarrollo usando otro índice, ¿no? El L, ¿está bien? Son sumas independientes. Acá hay una suma sobre los k y acá hay una suma sobre los c. ¿Está bien? Está claro, ¿no? Eso. Bueno, entonces queda, fíjense, el desarrollo sería simplemente usar la definición. Bueno, entonces, ahora muy simple. Miramos, por ejemplo, nada más los, los términos que tienen, por ejemplo, la derivada segunda de f respecto de pk y pl, ¿no? ¿Está bien?
Fíjense, acá aparecen términos cruzados, o sea, derivadas segundas de las dos P, PK y PL. Acá aparecen términos cruzados, PK, QL, QL, ¿no? PK, PK, PL. Entonces, estos serían los que dan términos solamente con derivadas segundas respecto de PK y PL, ¿no? En este de acá, bueno, y en esto de acá, fíjense que no tenemos ninguno, ¿no? Tenemos términos cruzados y acá tenemos términos respecto de las QL, O sea que solo los que tienen derivadas respecto a las P segundas son estos dos, que es lo que está acá. Entonces, por ejemplo, el término de este particular PK y PL es este objeto de acá. Lo que habíamos dicho acá. Este y este. En realidad estaban restados estos dos, ¿no? Por eso, perdón, disculpen, este y este, ¿no? Estaban restados uno del otro, ¿no? En la expresión anterior. Acá. ¿Está bien? Entonces, aparece uno menos el otro. ¿Está bien? Este. Bueno, pero fíjense, este es el factor de PKPL, ¿no? Aparece G de QL, de H de QK, de H de QL, de GA de QK. ¿Está bien? Bueno, pero en la doble sumatoria PKL va a aparecer uno donde K vale, K vale 1 y P vale 2, digamos. Y después va a aparecer otro donde están cruzados, donde K vale 2 y P vale 1. Simplemente se intercambiaron los valores de K y L, ¿no? En la sumatoria. Están todos los posibles, bueno, un par de ellos será 1, 2 y 2, 1. Bueno, fíjense qué pasa con el factor que lo multiplica. Si cambio 1 por 2, el L por el K, digamos, cambia el signo del factor que multiplica esto. Este, por supuesto, es el mismo, porque no importa el orden de la derivada. Pero el factor que multiplica cada uno de ellos tiene signo distinto respecto al otro, ¿no? Entonces, cuando se hace la sumatoria, se cancelan uno con el otro. ¿Está bien? Bueno, esto que vimos con el factor de PKPL pasa con todos los otros factores, ¿no? Con las derivadas cruzadas y las derivadas de los Qs. Si uno se lo verifica, pasa exactamente lo mismo. Entonces, bueno, vemos que efectivamente todos los términos donde aparecen derivadas segundas de f se cancelan. Y como dijimos que en el desarrollo general de la identidad de Jacobi, todo término contiene una derivada segunda de una función, de la f, de la g o de la h, bueno, está claro que tiene que ser cero todos, ¿no? Y tiene que cancelar todas las derivadas segundas, todos los términos que tienen derivadas segundas. ¿Está claro eso? Es una forma un poquito más racional de verificar, ¿no? Directamente por expansión, ¿no? de la definición. Bueno, entonces, digamos, lo importante es que tenemos la identidad, digamos, probada. Recuerden cómo es la identidad. Va a ser útil después. Bueno, un montón de propiedades, ¿no? Bueno, volvemos al tema de la clase pasada un poquito, las transformaciones canónicas, ¿no? ¿Recuerdan? Cuando hacíamos un cambio de las variables del espacio de fase, de las Q y las P a unas nuevas Q' y P', digamos. ¿Está bien? Recuerdan que para que las ecuaciones de Hamilton en las nuevas variables tuvieran la forma canónica, la transformación tenía que ser muy particular, tenía que ser una transformación justamente canónica. ¿Está bien? Que habíamos visto cómo se podía generar. Se podía generar a través justamente de una función generatriz, ¿no? ¿Está bien? Tenía que cumplir ciertas propiedades, esencialmente ser generada a través de una función generatriz. Y además, bueno, también teníamos algunas formas de verificar si dada una transformación era canónica o no. Recuerdan, construyendo la matriz M, y viendo que M traspuesta por la matriz simpléctica por M, volviera a dar la matriz simpléctica, ¿no? Eso nos decía que si se cumplía. Donde la matriz M era la derivada de todas las Q y P respecto a todas las Q' y P' respecto a todas las Q y P, ¿no? Como una matriz de 2n por 2n, la matriz M.
Bueno, es un poquito complicado eso, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo los corchetes de Poisson nos ayudan un poco más en ese sentido, a verificar, por ejemplo, que una transformación es canónica o no. ¿Mm? Bueno, entonces, digamos que hacemos efectivamente una transformación canónica, ¿no? Pasamos de del espacio de fase, digamos, en coordenadas Q y P a un nuevo espacio de fase transformado, Q' y P', ¿eh? A través de una transformación que sí es canónica. ¿Está bien? Entonces, bueno, por supuesto, si tenemos cualquier función de las variables originales, simplemente hacemos la transformación, si escribimos las Q y las P en términos de las Q' y P', y nos va a quedar la misma función, digamos, pero ahora expresada en términos de nuevas variables, ¿no? ¿Está bien? Obviamente la forma funcional en la nueva variable va a ser distinta de la original, no va a ser simplemente haber reemplazado donde dice Q pongo Q', donde dice P pongo P', no, hice toda la transformación, ¿no? Escribí Q en función de Q' y P', los P en función de Q' y P', y los reemplacé acá. Bueno, habrá quedado una función de aspecto totalmente distinta, digamos, a esta, pero que es la misma función, ¿no? En el sentido de que en el mismo punto, el punto correspondiente, QP, que se transforma en Q' y P', da el mismo valor de la función, ¿no? Si yo acá pongo el Q' y P', el conjunto de los Q y los P' que corresponden a los Q y P, me va a dar la misma valor que esta de acá, ¿no? Cuando la evalúo. Está claro eso, ¿no? Sí. Bueno, pero no importa, para no hacer pesada la notación, usamos la misma notación, la misma función. Llamamos f a la función, ya sea que la expresemos en términos de coordenadas nuevas o de las viejas, ¿está bien? Pero se entiende, lo único que hay acá es una transformación de las coordenadas de la función. Bueno, entonces fíjense que uno podría, siendo que tenemos la forma de la función, ya sea en función de Q y P o de Q' y P', podemos calcular los corchetes de Poisson, ya sea con las variables Q y P, haciendo esto, o las variables Q' y P', haciendo lo propio con las variables Q' y P', ¿no? ¿Está bien? Así que bueno, en principio tendríamos dos objetos distintos, ¿no? ¿Está bien? En principio, porque digamos no hay ninguna razón para que estas derivadas sumadas, multiplicadas y sumadas entre sí y todo esto nos dé el mismo valor, ¿no? ¿Eh? Por más que sea en el punto correspondiente a la transformación, o sea que el Q' y P' correspondan al mismo Q y P transformado, no necesariamente tienen que dar, estos dos objetos tienen que dar lo mismo, ¿no? Sí con la función, pero acá no. ¿Eh? No necesariamente, ¿no? Porque estas derivadas pueden ser muy distintas. Entonces, bueno, veamos que en realidad no. Gracias a la propia definición de los corchetes de Poisson y hacer la transformación canónica, vamos a ver que da exactamente lo mismo. Ya sea que la calculemos en términos de las variables originales o las variables nuevas. ¿Está bien? Bueno, para ver eso, fíjense cómo sería, bueno, esto mismo que está acá, si lo escribimos en la forma simpléptica compacta, ¿eh? Fíjense qué es esto, ¿no? Lo que ya sabemos, de f de esto traspuesto por j de g. Bueno, y esto en términos de las nuevas variables, la z', digamos, el conjunto de los q' y p', sería esto, ¿no? Lo mismo. ¿Está bien? Pero fíjense, obviamente, ¿no? Lo que decíamos recién, f es una función de la z y eta es una función de la z'. ¿Eh? Entonces podemos hacer la derivada de esta, la podemos escribir de f de eta, de un eta particular, un eta k, por ejemplo, será la derivada de f respecto de un eta' por la derivada de z' respecto de eta k. Y bueno, como en general los z' todos dependen de un particular eta k, bueno, tengo que hacer la suma sobre todos ellos, ¿no? ¿Está bien? Regla de la cadena. Y bueno, y acá aparece la definición de la matriz M, ¿no? ¿Está bien? Fíjense que así como lo habíamos definido, el índice de arriba, digamos, es el primero de la matriz y el de abajo es el segundo, ¿no? ¿Está bien? Entonces en realidad nos queda esto, que bueno, de nuevo no es una
no es una suma, no es un producto matricial directo, ¿no? No es la M, el producto matricial de M con el vector columna este, ¿no? Fíjense, es la suma sobre L, ¿no? Está sumado el primer índice con el índice del vector. Eso está mal. Para ser el producto matricial tiene que ser el segundo índice, ¿no? Bueno, pero entonces eso me está diciendo que esto es la suma de la M traspuesta. ¿Está bien? O sea, matricialmente será esta, ¿no? ¿Está ya lo habíamos visto, lo habíamos usado también. Entonces, bueno, puedo escribir que la df respecto de la z es igual a la matriz esta M traspuesta por la df respecto de esta prima. Y lo mismo con la g, ¿no? De g respecto de tal, lo equivalente. Entonces, bueno, cuando escribo el corchete este de Poisson, bueno, escribo donde dice dg a deta, escribo eso, ¿no? M traspuesta por dg a deta prima. Y acá donde dice df a deta, escribo M traspuesta por df a deta prima. Todo traspuesto, ¿no? Está acá. ¿Está bien? Bueno, y acá tenemos este producto matricial traspuesto, que sabemos que hay que transponer también los factores. Entonces, bueno, acá queda esto traspuesto. Acá queda, de este lado queda la matriz traspuesta, o sea, la matriz por J por M traspuesta. Pero nosotros sabemos que la transformación es canónica, ¿no? Así que esto tiene que ser J. La condición que habíamos dicho. Recuerden que habíamos visto que era necesaria y suficiente, ¿no? Tenía que ser sí o sí, si era canónica. ¿Está bien? Bueno, entonces, fíjense, entonces nos queda finalmente el corchete de Poisson, ¿no? Ahora df de eta prima traspuesto por j de g de eta prima. O sea, nos queda el corchete de Poisson en las nuevas variables. Lo habíamos calculado en las viejas variables, pero nos da, fíjense que nos da lo mismo en las nuevas variables, ¿no? O sea, es lo que se dice que los corchetes de Poisson son invariantes canónicos, ¿no? Si yo hago una transformación canónica de las variables de las que depende, me da el mismo valor. ¿Está bien? No cambia. Esto también es una propiedad muy importante, ¿no? Bueno, y además importante es una propiedad que es útil para, justamente, ¿no? Recuerden las propiedades que tenían las corchetes de Poisson, ¿no? Recuerden cuando usábamos directamente como funciones las Qs o las Ps, ¿no? ¿Está bien? Que si eran dos Qs, cualesquiera, el corchete daba 0, si eran dos Ps, cualesquiera, el corchete daba 0, y si eran cruzados, Q y P, daba, bueno, 1 si eran conjugados uno del otro, o sea, eran el mismo índice Q1 y P1, digamos, y 0 si no. ¿Está bien? Estas eran las tres propiedades. Fíjense acá las escribí todas en términos de las nuevas corchetes, ¿no? De las nuevas variables, ¿no? Los corchetes calculados en términos de todas las nuevas variables. Acá no hay ninguna duda, porque por definición es así. ¿Está bien? Bueno, pero si nos dan una transformación, ¿no? Canónica, ¿está bien? Recuerden, si nos dan una transformación que es canónica, que pasa de las Q viejas a las Q nuevas, o sea, nos dan las Q y las P nuevas en términos de las viejas, como está acá, esta sería la transformación que nos dan explícitamente. Bueno, fíjense que si esta transformación fuera canónica, sabemos que el corchete es invariante, ¿no? Entonces, esto en vez de calcularlo en términos de las Q' y P', la puedo calcular para las Q y las P, el corchete, ¿no? Usando como variables las Q y las P en lugar de las Q' y P', la invariancia canónica que vimos recién. Entonces, bueno, si hago eso, calculo los Q', ¿no? El corchete entre Q's primas, Q', pero ahora la calculo usando las variables Q y P, eso me tiene que dar 0. Lo propio con esto, ¿no? Si calculo el corchete entre P', si usando las variables viejas, Q y P, me tiene que dar lo mismo, o sea, 0. Y lo propio con esto, ¿no? Si uso Q y P, me tiene que dar esto. Entonces, fíjense que eso vale si la transformación es canónica. Entonces, bueno, lo que hago,
hago la prueba exactamente. Si me dan estas transformaciones, voy y hago esta prueba acá. Me fijo si cumplen esas propiedades, pero bueno, calculadas ahora con las variables originales. O sea, tengo que hacer las derivadas de estas funciones, que me la dan explícitamente respecto a las Qs y las P para calcular los corchetes. Y si se cumplen estas tres cosas, entonces, bueno, yo sé que la transformación es canónica, ¿no? Es otra forma alternativa de verificar que una transformación es canónica, ¿no? Si cumple estas relaciones básicas. Entonces, ¿alguna duda? Por favor, dígame, cualquier cosa por acá. Bueno, acá vamos a algún ejemplo un poco más elaborado, ¿no? Un corchete de Poisson. Fíjense, acá, bueno, tenemos nuestro espacio de fase, estamos pensando, por ejemplo, en una partícula, y tenemos sus posiciones, coordenadas X y Z, y sus momentos, Px, Py, Pz. ¿Está bien? Entonces, bueno, primero, ¿qué son el momento angular, ¿no? Las componentes X y Z del momento angular, bueno, ya sabemos lo que son, ¿no? El producto vectorial entre el vector posición y el vector momento, ¿no? Bueno, que si hacemos el producto vectorial, estas serían las componentes, ¿no? X y Z. ¿Está bien? Entonces, fíjense, por ejemplo, si hacemos el corchete de Poisson, por ejemplo, de estas dos variables, que son funciones justamente de los Q y los P, ¿no? Este sería, por definición, el corchete de Poisson de este. Derivada de L respecto de X, bueno, de la primera función respecto de Q1, digamos, por la segunda respecto de P1, bueno, y así lo propio con todo, ¿no? Menos, bueno, intercambiamos, lo que eran X ahora pasan a ser P y lo que eran P pasan a ser. O sea, explícitamente este sería el corchete de Poisson. En general de cualesquiera funciones. Bueno, pero siendo estas dos funciones, Lx y Ly, fíjense, ya sabemos la dependencia que tienen. La derivada de esta respecto de x es 0. Así que la derivada de Lx respecto de y me da, por supuesto, pz. Bueno, y así todo. Bueno, si uno hace todas las derivadas, bueno, fíjense, lo que queda son estas cosas acá. Bueno, lo que dije sí, dlx respecto de i me da pz, pero está multiplicada por dli respecto de pi, que da 0, ¿no? Así que bueno, no aparece. Pero bueno, entonces finalmente sí, los únicos términos no nulos que aparecen son estos de acá. Me queda esto y fíjense lo que me da. El corchete entre estos dos me da LZ. ¿Está bien? Bueno, y si uno hace lo mismo con otras componentes, fíjense que queda esta relación. Que esta relación Lx con Li me da Lz. Bueno, y las otras son las permutaciones cíclicas de esto, ¿no? Si paso el Li por acá, entra el Lz y sale el Lx por acá. Fíjense que son todas las relaciones. Entonces, bueno, fíjense cómo hay una relación particular con el momento angular, ¿no? En los corchetes de Poisson. ¿Está bien? Bueno, y después también otra propiedad que incluye el momento angular, fíjense, tomamos el momento angular al cuadrado, el módulo al cuadrado, ¿no? El momento angular. ¿Está bien? Entonces, bueno, fíjense que hacemos el corchete de Poisson con una componente cualquiera y el momento angular al cuadrado. Bueno, hay que hacer la cuenta, ¿no? Está hecha la cuenta ahí explícitamente. No lo aburro con eso. Pero fíjense, lo que da es 0. O sea, el módulo al cuadrado de L con cualquier componente da 0.
lo que se dice que, digamos, que conmuta, ¿no? Conmuta porque, porque si lo cambio el orden me da lo mismo, ¿no? Fíjense que, recuerden, los corchetes de Poisson son antisimétricos. Si yo cambio el orden de las funciones que están en el corchete, cambia el signo, ¿no? Si conmutan, me da lo mismo, pero obviamente si al ser antisimétricos lo único que puede dar igual, si son iguales, al conmutarlo, digamos, lo único que puede dar es cero, ¿no? Lo único que puede ser igual a menos sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, cuando da cero, estamos diciendo que conmutan, ¿no? Acá claramente no conmutan, ¿eh? Si cambio el orden, me da menos el valor, ¿está bien? Entonces, bueno, es una manera de comentar eso. Bueno, esto para tener un ejemplo que además es útil, porque vamos a ver algunas cositas. Bueno, y acá viene una utilidad muy importante de los corchetes de Poisson, ¿no? Que tiene que ver con la conservación de magnitudes, ¿no? Que ya sabemos, digamos, lo sabemos ya por experiencia, ¿no? Que el hecho de tener alguna magnitud que se conserva en el tiempo, o sea, cuya derivada total respecto del tiempo es cero, es algo que ayuda mucho en la resolución de los problemas, ¿no? Nos da mucha información. Bueno, entonces veamos esto, veamos cómo escribimos en general la derivada total del tiempo de una función cualquiera, ¿no? De las variables del espacio de fase y del tiempo, ¿está bien? Entonces, bueno, obviamente, por definición es esto, ¿no? La derivada total es la derivada parcial, si tuviera dependencia explícita, más la dependencia implícita, ¿no? Que viene a través de la dependencia en el tiempo de las variables de espacio de fase, ¿no? De las Q y de P. ¿Está bien? Sumamos sobre todo, eso ya lo sabemos bien. Bueno, y fíjense usando las ecuaciones de Hamilton, Q punto, ¿no? Es de H de PK, y P punto es menos de H de Q, ¿no? Así que, bueno, y acá nos aparece, fíjense, el corchete de Poisson de F con H, ¿no? ¿Está bien? De hecho, si quieren, una de las razones de los corchetes de Poisson es esto, básicamente, ¿no? Si uno hubiera empezado por acá, se hubiera por lo menos tenido una idea de por qué se introducen estos objetos, ¿no? Pero bueno, acá lo tienen, ¿no? Entonces, fíjense que de nuevo, de una manera compacta puedo escribir la derivada total del tiempo de una función en términos de, bueno, derivada parcial más el corchete de Poisson de la función con el hamiltoniano, ¿no? ¿Está bien? Tenemos esta relación importante. Bueno, y entonces, esto para empezar, esto es simplemente sale de la propia definición, ¿no? Y de las ecuaciones de Hamilton y de la definición de corchete de Poisson sale esto, no hay ningún misterio en sentido. Bueno, pero acá viene un teorema, que es el teorema de Poisson, justamente, que nos dice que si justamente tenemos dos magnitudes que se conservan, dos funciones f y g, cuyas derivadas totales son cero, ¿eh? Entonces el corchete de ellas también es una magnitud que se conserva, ¿eh? O sea, su derivada sería cero. ¿Está bien? O sea, fíjense que esto me permitiría, en algunos, eventualmente, generar, digamos, nuevas magnitudes conservadas conociendo dos de ellas, ¿no? ¿Está bien? Fíjense que el corchete de Poisson de dos funciones es una cosa en general muy distinta, ¿no? Muy rara. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo vemos eso? Bueno, se calcula directamente la derivada total del tiempo del corchete de Poisson, ¿no? Bueno, por definición ya sabemos lo que es lo que está acá arriba. La derivada de una función cualquiera es la derivada parcial más el corchete de la función con el hamiltoniano. Bueno, la derivada de esta función es la derivada parcial de la función más el corchete de la función con el hamiltoniano. ¿Está bien? Bueno, acá la función resultó ser
el corchete de otras dos funciones, pero bueno, en general, ¿no? Bueno, entonces acá, fíjense, acá tenemos algo como que nos recuerda la identidad de Jacobi, ¿no? El corchete de una función con otro corchete, ¿está bien? Las tres funciones, f, g y h, ¿no? ¿Recuerdan? Bueno, fíjense, usando la identidad de Jacobi, recuerdan que la suma de este corchete más los corchetes que salen de conmutar las variables, la suma de esos tres da 0, ¿no? Entonces, este corchete de acá lo puedo escribir como menos este, ¿no? ¿Está bien? Usando la identidad de Jacobi. ¿Mm? Bueno, eso por un lado. Entonces, este de acá lo puedo escribir con la identidad de Jacobi de esta manera. Y este de acá, bueno, desarrollo, ¿no? Ya sabíamos, ¿no? La derivada de un corchete parcial del tiempo era la derivada de f por el corchete, ¿no? El corchete de f a dt con g más el corchete de f con dg dt. Este más este. ¿Eh? Bueno, y acá fíjense, lo que hago es escribir estos dos que están acá, ¿no? Fíjense, acá lo que hice, con este, fíjense, lo cambié el orden, este lo pasé acá y este lo pasé acá, con lo cual me cambió el signo, ¿no? Me quedó más f, g y h. ¿Está bien? Y acá lo que hice, en realidad acá no cambié esto con este, pero sí cambié este con este, f con h. Me cambió el signo de esta, entonces me cambió el signo de este, ¿no? Me quedó más. Pero ahora fíjense que acá está, en vez de hf, está fh. ¿Está bien? Entonces, bueno, reescribí esta derivada así. Y fíjense, si yo junto estos dos, fíjense que este sería, acá tengo la suma, ¿no? De estos dos corchetes, lo puedo escribir como el corchete, acá el que es común es el f, ¿no? Esto lo puedo escribir como el corchete de f con dg de t más el corchete g con h. ¿Eh? Y eso, de nuevo, eso de g de t más el corchete de g con h no es otra cosa que la derivada total de g, por el tiempo. Esto acá. Y acá lo mismo, ¿está bien? Acá lo junto este con este, bueno, acá el g es el común, la función común a los dos, entonces lo puedo escribir como el corchete de g con df de t más el corchete de f con h, que saben que es la derivada de f total. Entonces, bueno, fíjense, lo que me queda es que la derivada total de esta es igual a esto. Fíjense, es como si hubiera desarrollado la derivada, ¿no? Así como lo había hecho con la derivada parcial, que ahí no había problema, era fácil, lo hacía directamente de la definición. ¿Por qué? Bueno, porque t también es una variable independiente de g y de q y de p, ¿no? Entonces, no me molestaba. Acá no es así porque acá es una derivada total, ¿no? ¿Está bien? Aparte de la derivada parcial están las otras derivadas que no son respecto de variables independientes de las que existían, ¿no? O sea que esto no es trivial, digamos, esta relación, no es obvia. No es que puedo meter la derivada total adentro como si nada, ¿eh? O sea, hay que usar todo esto que vimos recién. Entonces, bueno, no importa. Lo esencial es que es como si fuera así, la derivada de esta, la derivada de f de t con g más f de g de t. Bueno, y cada una de ellas vale 0 porque es una magnitud conservada por separado, o sea que la derivada de esto es 0. O sea que esto, fg, el corchete de fg es una magnitud conservada. ¿Está bien? O sea que en principio... Fíjense una cosa, por ejemplo, con lo que vimos recién, ¿no? Una consecuencia directa e interesante de esto. Acá, ¿no? Acá tenemos que el corchete de digamos, de estas dos componentes del momento angular da la tercera componente, ¿eh? En general con cualquiera de ellas, ¿no? Si tomo dos cualesquiera, su corchete me da la otra. ¿Está bien? Fíjense qué pasaría si
Si dos de ellas se conservaran, si la derivada total de Lx y la derivada total de Ly fueran las dos cero, ¿está bien? Bueno, la derivada de este también debería ser cero. ¿Está bien? El corchete de dos magnitudes conservadas también es una magnitud conservada, según Poisson. Bueno, entonces si estas dos son magnitudes conservadas, este también es una magnitud conservada. O sea, si este es constante en el tiempo, ¿está bien? Entonces fíjense que vemos acá en general, ¿no? Este es un sistema genérico, acá no hay ninguna restricción. Esto me está diciendo que si dos componentes del momento angular se conservan, la tercera también se tiene que conservar. No se pueden conservar solamente dos de ellas y no la tercera. ¿Está bien? Así que bueno, fíjense que con respecto a esto, al L cuadrado no nos dice nada, ¿no? Como el corchete este da cero, ¿está bien? Fíjense, no obtengo una nueva función acá al hacer el corchete, me da cero, ¿no? Entonces no puedo decir nada, por más que se conserven estas dos cosas, no. Por eso en general, digamos, no es que siempre sea posible obtener una nueva magnitud conservada conocida 2, ¿no? Le puedo tomar el corchete y me puede dar una cosa, o que es trivial, o algo conocido, o que es cero, digamos. ¿Está bien? No siempre esto da una nueva magnitud conservada, obviamente, ¿no? Si no, no podía generar magnitudes conservadas a voluntad. Estamos en eso. Bueno, algunas consecuencias, ¿no? de estas relaciones, ¿no? Del tema Poisson y mismo de la forma esta, de cómo se escribe la derivada total de una función del tiempo. Bueno, por ejemplo, un caso simple, ¿no? Bueno, de la propia definición, si una función cualquiera, ¿está bien? No depende del tiempo, y además, cuando hago el corchete con el hamiltoniano me da cero, o sea, como le decimos nosotros, conmuta con el hamiltoniano, si la función conmuta con el hamiltoniano, o sea, su corchete da cero, entonces, bueno, esa magnitud es conservada, ¿no? ¿Está bien? Esto viene directamente de la definición, ¿no? Que esto de acá era la derivada parcial más esto, que era esto más esto. Si esto es cero, y además esto conmuta, o sea, es cero, bueno, obviamente, o sea, es una constante de movimiento, ¿no? Fíjense, obviamente el hamiltoniano conmuta consigo mismo, ¿no? Si acá en lugar de f pongo h, h con h obviamente me da cero, ¿no? O sea, antisimétrico, ¿no? El corchete. Entonces, bueno, obviamente, ya lo sabíamos, ¿no? Si h no depende del tiempo, explícitamente, su derivada parcial es cero, automáticamente es una constante de movimiento, ¿no? Esto lo satisface automáticamente. ¿Está bien? Bueno, y esto es lo que ya habíamos visto. Si f y que son constantes de movimiento, su corchete también es una constante de movimiento, ¿no? Prima Poisson. O sea, bueno, en cuanto a encontrar constante de movimiento, nos ayuda en ese sentido. ¿Está bien? Fíjense, esto no es trivial, ¿no? Para una función genérica. O sea, el hecho ya, esto es bueno, ¿no? Porque es muy común que una función, ¿no? Que uno considera muchas veces no depende explícitamente del tiempo, ¿no? Entonces esto se cumpla, bueno, entonces si uno verifica esto, bueno, sabe que es una constante de movimiento. Bueno, ¿qué pasa con las transformaciones canónicas infinitesimales? Esto es importante. Recuerden, lo habíamos visto la clase pasada, cómo se escribió una transformación canónica infinitesimal de unas variables q y p a variables q' y p' nuevas, que diferían infinitesimalmente unas de las otras. Recuerdan que era de esta manera, ¿no? Lo habíamos visto a través de una función generatriz. Bueno, y esta es una función cualquiera de las variables q y p, ¿no?
Y el tiempo también, si lo quisieran. ¿Está bien? Bueno, lo que habíamos hecho en un sentido lo podemos hacer en el otro, ¿no? Recuerda, de acá podemos despejar Q y P en función de las Q' y P'. Y recuerden simplemente lo que hacíamos era la dependencia de las W, de las Q y las P, simplemente donde decía Q poníamos Q', donde dice P ponemos P', ¿no? ¿Por qué? Porque justamente las Q y las P difieren de las Q' y las P' en infinitésimo, ¿no? Y W ya es un infinitésimo de por sí. O sea, la diferencia entre la función W evaluada con las Q y las P o evaluada con las Q' y P' es un infinitésimo de orden 2. ¿eh? Entonces, no da lo mismo evaluarla con las Q y P o las Q' y Q', ¿no? ¿Está bien? Al orden 1 que nos interesa. Entonces, bueno, lo podemos escribir la transformación inversa si quieren así, ¿no? ¿Está bien? Estas serían las variables viejas en términos de las nuevas, ¿no? Explícitamente. Bueno, recuerdan cómo ahora, si queremos escribir hamiltoniano en términos de las nuevas variables, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que agarrar el hamiltoniano viejo y reemplazar justamente las variables viejas en términos de las nuevas, ¿no? Lo que está escrito explícitamente acá, ¿no? Las Q y P en términos de las Q' y P', ¿está bien? Pero eso no alcanzaba, recuerdan, cuando teníamos una transformación canónica, si dependía explícitamente del tiempo, había que sumarle además la derivada de la función generatriz respecto al tiempo parcial, ¿no? Recuerdan eso. O sea, el hamiltoniano no era simplemente la transformación, sino que además incluía un término adicional si la función generatriz dependía del tiempo. ¿Está bien? Entonces, bueno, acá lo tenemos explícitamente. ¿Mm? Esta W es la función generatriz que me pasa, ¿no? En realidad no es W, la función generatriz es la M'0, ¿recuerdan? La M0 tipo prima era la que incluía el producto, ¿no? De las Q nuevas y las P viejas, la Q vieja y la P nueva, ¿no? ¿Está bien? O sea, la función generatriz era el M'0 más W. Pero bueno, el M'0 no depende del tiempo, así que la derivada respecto al tiempo solo afecta a W, ¿no? ¿Está bien? Por eso acaba la M completa, ¿no? ¿Está bien? Bueno, entonces este sería el hamiltoniano nuevo, bueno, y ya sabemos que estas variables difieren, son estas de acá, ¿eh? Bueno, está acá en realidad, ¿eh? La que despejamos recién. Empezamos así, las Q y las P son estas. Y bueno, y acá podemos hacer un desarrollo de Taylor. Recuerden que estas cosas de acá son infinitesimales, ¿no? Entonces, este H de acá, bueno, es el H evaluado en las Q' y las P', más, bueno, la derivada del H respecto de Q' y P' por esto, ¿eh? O esto. ¿Está bien? Este sería el delta Q, el delta P. ¿Está bien? O sea que acá tenemos el desarrollo de Taylor al orden, que es el que nos interesa, orden 1 en el infinitésimo, ¿está bien? De esta función. Bueno, y acá el que teníamos recién. Bueno, fíjense que acá aparece, si miramos esto, nos aparece el corchete, esto de acá es el corchete de Poisson, ¿no? De W con H, ¿no? Fíjense que con el signo más, el que tiene signo más y que está derivado respecto de Q es el W, ¿no? Eso me dice el orden en que están las funciones, W y H. ¿eh? Entonces, bueno, digamos, el H monio lo puedo escribir como el H. Fíjense, este H demonio está en términos de las variables nuevas, Q' y P', ¿no? Bueno, lo puedo escribir como el H original, donde simplemente donde decía Q y P les puse las variables nuevas, ¿no? Q' y P'. ¿Está bien? Les recuerda esto un poco a Noether, ¿no? Lo que hablamos de la forma funcional.
acá es la forma, este es un H que tiene exactamente la misma forma funcional que el original, donde simplemente cambié el nombre de las variables viejas por las nuevas. ¿Está bien? ¿Mm? O sea, tiene la misma forma funcional que el viejo. Bueno, este es lo que dijimos recién, cochete de Poisson W con H, ¿no? Entonces, bueno, lo que nos recordaba a Nether, ¿no? Nether lo teníamos con el lagrangiano, ¿no? Recuerden, si el lagrangiano no cambiaba su forma funcional, si al hacer el cambio de variable, ¿no? El L nuevo, o sea, el L escrito correctamente en términos de las variables nuevas, menos el L original, donde simplemente le cambié el nombre a las variables, eso me decía cómo había cambiado funcionalmente, la forma funcional del lagrangiano. Bueno, acá hacen lo mismo. Acá nos fijamos h monio menos h, ¿no? Me da cómo cambió la forma funcional del hamiltoniano, ¿sí? Al hacer el cambio de variable. ¿Está bien? Bueno, y fíjense que lo que da es esto, dwt más w con h, ¿no? ¿Está bien? Bueno, que además no es otra cosa que la derivada total de w respecto al tiempo, ¿eh? Fíjense, por lo que ya sabemos. Bueno, entonces, acá tenemos una conclusión totalmente análoga al teorema de Nether, ¿no? Pero en términos de hamiltonianos y de corchetes. Fíjense si al hacer una transformación, por supuesto, canónica, ¿no? Acá no estamos, con Lagrange no teníamos problema, la transformación era cualquier función de las variables nuevas en función de las viejas era una transformación permitida. Acá no, acá recuerden que la transformación tiene que ser canónica, ¿no? Más restrictiva en ese sentido. Pero bueno, si una transformación canónica, ¿no? Infinitesimal, ¿no? Igual como era en el caso de Nether, ¿no? Hacemos transformaciones infinitesimales. Bueno, si ante una transformación canónica infinitesimal el hamiltoniano funcionalmente no cambia, mantiene su forma, ¿está bien? Esto es cero. Quiere decir que la función generatriz, ¿no? Que generó ese cambio infinitesimal es una constante de movimiento. ¿Está bien? Entonces obtenemos efectivamente el equivalente del teorema de Nether en la formulación de Hamilton. ¿Está bien? Por ejemplo, el ejemplo trivial, el mismo ejemplo trivial que dimos con Lagrange, ¿no? Si el hamiltoniano no depende de una coordenada, ¿está bien? Obviamente, al hacer el cambio infinitesimal no va a cambiar la forma funcional, ¿no? ¿Está bien? Esa coordenada no. O sea, hacemos el cambio de variables en esa misma coordenada, nada más. Pasamos, si no depende de QL, pasamos de QL a Q'L, un desplazamiento infinitesimal, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, obviamente, el hamiltoniano no va a cambiar. ¿Está bien? Todas las otras variables permanecen igual, que eso, el Q'K es igual a QK, P'K igual a PK, digamos, ¿no? Es decir, la identidad. La única que cambió es aquella de la que no dependía del hamiltoniano. Así que obviamente no, el hamiltoniano, su forma funcional no cambió. O sea, la función generatriz que me genera esta transformación es una constante de movimiento, ¿no? Y por supuesto la función generatriz que me genera esta transformación es esta, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque sabemos cómo es la transformación infinitesimal canónica, ¿no? Son así. Si lo que hicimos es pasamos Q'K es igual a QK más epsilon, esto acá tiene que ser epsilon, ¿no? De W a PK tiene que ser epsilon. O sea, W es epsilon por PK. ¿Está bien? Es lo que está acá. Bueno, acá dijimos L, ¿no? Epsilon por PL. Entonces, bueno, esto tiene que ser constante. Bueno, por supuesto, PL es constante, ¿no? ¿Eh? ¿Está bien? Bueno, pero de nuevo, esto ya lo sabíamos, ¿no? Las mismas ecuaciones nos lo dicen, ¿no? Es la variable cíclica. En este sentido, el hamiltoniano no depende de QL, entonces PL tiene que ser constante, ¿no? Que sale de la ecuación de Hamilton mismo, ¿no? P.L es menos de H de QL. Si no depende de QL, es 0, ¿no? Obviamente. Pero bueno,
también lo podemos ver por el lado este, ¿no? De del teorema de Nether, digamos, extendido al hamiltoniano. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Consulta? No, creo que se entendió. Claro, está bien. Con respecto a las transformaciones canónicas, ¿alguna duda ahora que estuvieron pensando un poquito más? ¿Quieren repasar alguna cuestión de transformación canónica? Lo digo esencialmente porque está más o menos el tema de de corchete de Poisson está agotado en ese sentido. Ya di todo lo que te quería dar. ¿Está bien? Lo que queríamos ver. Tenemos bastante tiempo. Si quieren revisar algo de transformación canónica o quieren ir a tomar un café o antes de la práctica, lo que quieran ustedes, díganme. No tienen. Formalismo simpléctico lo tienen claro, hicieron algún cuentita en el papel como para ordenar y entender la idea de las matrices. ¿Eh? Ah, pues si tiene eso claro, es todo bastante directo, no tiene cosas extrañas. Bueno, entonces no,